La fe abarca todas las áreas de nuestra vida, las personales, el área personal, esa que no comentamos con nadie, eso que nos molesta a nosotros, que nos toca, que a veces nos cuesta compartir aún con los más cercanos. Es en esa área donde la fe puede hacer mucho por nosotros. En lo familiar, en lo laboral o profesional, todo está tocado por la fe que nosotros tenemos en Dios. Cuando nosotros pensamos en la fe, no tenemos que pensar que tenemos fe los domingos cuando vamos a la iglesia. En la iglesia es fácil ser cristiano, es fácil decir tengo fe, porque todo alrededor, viste, te lleva a eso. El asunto es vivir los 7 días de la semana con fe, creyendo que Dios está presente. La fe no descansa en algo vano, sino que descansa en la palabra misma de Dios. Dios promete, siempre cumple. Dios ha dicho algo, lo va a cumplir. A veces se tarda, como decíamos en el video anterior, pero lo va a hacer. Nuestra vida es un eslabón en el propósito eterno que Dios tiene para todas las generaciones. Lo que nosotros no vemos lo va a ver la generación que sigue. O nosotros somos el resultado de la fe de la generación anterior. No podemos escapar, no somos una isla. Nuestra fe es personal y es a la vez comunitaria. Ahora, como trasciende las generaciones, lo que nosotros creemos va a afectar a los que vengan después de nosotros, como nosotros fuimos afectados por la fe de nuestros padres. Me gustaría leer nuevamente en Hebreos 11, en el versículo 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fíjense que dice que Moisés nació y fue escondido por sus padres. Es decir, lo primero que veo es que la fe de sus padres salvó la vida de Moisés. El decreto era había que matarlo, pero la fe de sus padres salvó la vida de Moisés. Lo segundo que veo es que la misericordia de Dios permitió que esa fe fuera recompensada, haciendo que él no se ahogase en el Nilo, ni se lo comiese ningún cocodrilo, ni ningún bicho que andaba por ahí. Además, luego fue llevado de nuevo a su madre, porque la hija de Faraón buscó una nodriza y dijo, una mujer que haya dado a luz. Y Moisés vuelve a su casa y es criado como un hebreo. Su madre le enseña sobre Dios y esa fe que ella inculca en él, toda la vida lo acompañó. Cuando él recibe la revelación estando en el desierto, sabe que Dios le está hablando, porque es el Dios que le enseñó su madre. Son los principios que le enseñó su madre. Él nunca dejó de ser hebreo. No importa dónde se crió, lo que su madre había sembrado en él, esa fe traspasó la generación y llegó. Dios le encomienda una tarea que no sé si yo la hubiese agarrado. Hay que llevar
3,5 millones de personas se calculan que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Hay que gobernar un pueblo así, ¿eh? Un pueblo que estaba acostumbrado a la esclavitud, un pueblo que era mañoso, un pueblo que tenía un montón de cosas. Sin embargo, él las lleva a cabo porque conoce personalmente a ese Dios. No es un conocimiento aprendido en la escuela, es un conocimiento transmitido por la fe de su madre. Él es compañero de Dios. Dice que Dios le hablaba como hablaban los compañeros entre sí. Y de hecho, cuando sube al monte y baja, no lo podían mirar del resplandor porque había estado en la misma presencia de Dios. La fe traspasó generaciones, porque la fe no toma en cuenta solo nuestra capacidad. No somos capaces de recibir nada, sino la capacidad de Dios. Dios es el que puede, a pesar de nuestra incapacidad, generar fe en nosotros. Muchas veces pasamos momentos difíciles, muchas veces atravesamos situaciones complicadas, pero sin embargo, la fe nos acompaña en todos momentos. Hacia el final del capítulo, el autor de Hebreos narra una serie de cosas. Dice, por la fe conquistaron reinos, pelearon batallas, recibieron a sus muertos en victoria, fueron aserrados, anduvieron de aquí para allá como escondiéndose. Nombra cosas que son la historia de Israel. No tenemos tiempo ahora, porque si no estaríamos hablando de historia de Israel. Pero cada uno de esos hechos que el autor nombra refieren a un punto de la historia de Israel, porque la carta es a los hebreos. Ellos sabían de lo que estaba hablando. La descripción es fuerte, es muy vívida. Si hemos leído Biblia, si hemos estudiado aún historia secular, vemos lo que este autor nos quiere decir. Pero lo que nos enseña es que la fe que viene de Dios y se enraiza en nosotros es una fe de valientes. Hay que ser valiente. No es un camino llano, es un esfuerzo diario que a veces no corona lo que nosotros queremos. A veces se nos escapa el cumplimiento. A veces parece que no lo vamos a alcanzar nunca. O peor, a veces morimos sin verlo. Pero algo tenemos que saber, que la fe siempre da frutos. Una madre que ora por su hijo, Dios quiera que lo vea convertido a los pies del Señor, pero si no lo ve, sepa que su oración no es en vano. A veces oramos para alcanzar determinada cosa y no lo vemos. Y nos parece que fue infértil. No, nunca es infértil. Con Dios la fe siempre da resultados. Las familias siempre salen adelante. Las personas siempre alcanzan lo que necesitan, aún aquellos que mueren por la fe. Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, por lo cual, si nosotros muriésemos por la fe que tenemos, alcanzamos igualmente la victoria. La fe nos rodea, la fe nos cubre por todos lados, la fe abarca todas las áreas de nuestra vida. Nunca dejemos de creer, nunca dejemos de confiar que Dios, soberano de este universo, no de este mundo, de este universo, siempre está con nosotros.